Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran ustedes ahí en casa? Confiamos en el Señor y sabemos que se encuentran muy bien porque Dios es fiel todo el tiempo. Qué bendición hoy domingo poder compartir, ¿verdad? Entre familia, poder celebrar el Día del Padre. Felicidades a los papás el día de hoy, a esos superhéroes, ¿verdad? Que hacen lo mejor por sus familias, por sus hijos, por ellos mismos. Les felicitamos y deseamos de todo corazón que el Señor les esté bendiciendo mucho, mucho, espiritualmente y también naturalmente. Quiero compartir con ustedes una historia muy hermosa, una historia de un hombre que cambió su vida por completo. Cuando todo parecía perdido, este hombre recibió esperanza. Y vamos conmigo, abran ahí sus Biblias, vamos a ir a San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos ahí, la palabra del Señor nos enseña esta historia tan preciosa, hermanos. Y justamente siendo hoy el Día del Padre, pensaba y analizaba de que en el momento que Jesús llega a la vida de uno, sin importar la condición en que uno esté, hermanos, todo cambia, absolutamente todo cambia. Lo viejo queda atrás y hay un nuevo nacimiento, hay una nueva oportunidad, hay una nueva perspectiva. Y vamos conmigo entonces a San Marcos, capítulo 10, versículo, vamos a empezar a leer del 46, y dice así la palabra del Señor. Llegaron a Jericó, y cuando Jesús ya había salido de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, él te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista, y vean qué importante, y siguió a Jesús por el camino. Aleluya, qué historia más preciosa, una historia verdadera, porque lo que está aquí en la palabra del Señor son cosas reales, son cosas verdaderas. Y leemos esta historia de Bartimeo. ¿Y quién era Bartimeo? Podemos preguntarnos y analizar más allá de lo que está aquí detallado. ¿Quién era Bartimeo, hermanos? Bartimeo era ciego. Ya tenemos una característica de cómo estaba este hombre. Bartimeo era ciego. Y aparte de ciego, era un mendigo. Pero saben que tal vez él no nació así. Este hombre tal vez al principio contaba con una familia. Tal vez contaba con una madre, por supuesto, aquella que lo trajo al mundo, con una madre y un padre que le amaban. En el transcurso de la vida tal vez perdió a estos seres queridos. Y este hombre tal vez se quedó solo y abandonado, sin nadie que le pudiera ayudar, sin nadie que se interesara en su condición. ¿Saben, hermanos? Poniéndonos en el lugar de Bartimeo, Bartimeo seguramente se sentía desesperado, decepcionado, triste, amargado de la vida, porque no veía oportunidad para él. Él constantemente, seguramente veía su condición y decía: estoy andrajoso, soy un indigente y aparte de eso estoy ciego. Seguramente Bartimeo sentía que él había nacido con una maldición. Bartimeo tal vez sentía que él había nacido maldito,
que él llevaba algo cargando, lo cual él no podía soportar. Y las esperanzas de este hombre por muchos años, porque yo no creo que Bartimeo tenía 25, 30 años. Creo que era un hombre que ya había transcurrido muchos años. Podía tener tal vez unos 45, unos 50 años. Y cuando veía atrás su vida, él tal vez se preguntaba, ¿pero qué he hecho de mi vida? ¿En qué condición estoy? No tengo esperanzas. ¿Quién me puede ayudar? Tal vez muchas veces fue a tocar las puertas de instituciones, tal vez muchas veces fue a tocar las puertas de los que alguna vez pudieron haber sido sus amigos, tal vez alguna vez fue a tocar las puertas de aquellos sacerdotes en los que él tal vez pensaba que podía encontrar algún tipo de ayuda, de consuelo. Pero este hombre solamente se topaba con puertas cerradas. Y llegaba más y más la desesperación a este hombre. Se sentía seguramente traicionado y rechazado por las personas. Rechazado por aquellas personas que siempre pasaban. Algunos se burlaban, algunos lo empujaban. Algunos tal vez le decían, tras de que ya estaba como estaba, muchos tal vez pasaban diciéndole palabras de maldición. Y no era esto lo que este hombre necesitaba. ¿Cómo no se iba a sentir desesperado? ¿Cómo no se iba a sentir decepcionado de la vida si veía la condición en que él estaba? Este hombre anhelaba con todo su corazón ver un rayito de luz. Y no hablo solamente de la luz solar, porque era ciego y por supuesto quería ver un rayito de esperanza que cambiara su condición espiritual y que cambiara su condición natural también. Seguramente este era el sueño de Bartimeo, y por muchos años tal vez tocó las puertas y solamente se topó con decepciones, con desilusiones. Lo único que le acompañaba a Bartimeo era una capa. Esa capa con la que él se tapaba del frío, esa capa con la que él se tapaba del sol. Esa capa era como una amiga para Bartimeo. Con esa capa Bartimeo se tapaba las veces que tal vez sentía vergüenza. Con esa capa Bartimeo, hermanos, se cubría. Eso era lo que le acompañaba a este mendigo, a este ciego. ¿Sabe? Bartimeo no podía ver los paisajes hermosos. Es más, hoy es el Día del Padre, hermanos. Pero ¿cómo se sentía Bartimeo? No tenía ni siquiera tal vez descendencia. No tenía un hijo que se preocupara por él. No tenía una persona que viniera y le dijera: papi, tal vez usted está ciego, pero aquí está su hijo, aquí está su hija, yo te amo, me tienes a mí. Ni siquiera tenía familia. No tenía un hijo o una hija que le dijera: feliz Día del Padre, o le abrazara en momentos de dolor, o le abrazara en momentos de dificultad. Qué bendición el día de hoy, que es el Día del Padre, y usted tiene a sus hijos alrededor. Allí donde estás, si los tiene a la par, abrácelos. Esos hijos te han hecho padre. Esos hijos te han dado la bendición de que tengas descendencia, de que tengas a alguien que te ama de todo corazón y sincero. Es una bendición. Pero Bartimeo no tenía a nadie. Estaba solo. Era un indigente. Estaba ciego. Cualquiera por ahí podría decir: estaba perdido. Hermanos, pero qué maravilloso. De repente Bartimeo se da cuenta que empiezan a correr voces. De repente Bartimeo se da cuenta y empieza a escuchar, porque no estaba sordo. Empieza a escuchar de que hay alguien que llegó a ese pueblo, el cual es el maestro, y parece que es el Mesías, y parece que hay esperanzas para este hombre. Me imagino Bartimeo cuando escuchó que un tal Jesús, que era el Mesías, que sanaba, que curaba, que restauraba,
El sueño más grande de Bartimeo era toparse con Jesús de Nazaret. Imagino cuánto lo anhelaba él, toparse con Jesús de Nazaret, aquel hombre en el que tal vez había esperanza y él podía cambiar su situación. Resulta que Jesús llegó al pueblo aquí donde estaba Bartimeo, a Jericó. Y cuando Bartimeo escucha que Jesús va pasando en el camino, empieza a gritar, empieza a dar gritos: Jesús de Nazaret, Jesús, ten misericordia de mí. Puede imaginarse la fuerza de la voz, la fuerza de voluntad que tenía Bartimeo, sabiendo que allí en el camino iba pasando su esperanza, iba pasando su salvación. Y los gritos de Bartimeo eran desesperantes: Jesús, ten misericordia de mí. Y al Bartimeo llamar a Jesús, pareciera que lo ignoraba, porque había tantas voces y tanta gente y tanto revoloteo alrededor de Jesús, tanta multitud hablándole y pidiéndole, que Jesús no le escuchaba. Pero Bartimeo gritaba aún con más fuerza: Jesús, ten misericordia de mí. Y aunque la gente lo quería callar, había mucha gente que le decía: pero cállate, cállate. Trataban de desanimarlo cuando él estaba intentando llamar y gritar, y la atención del maestro trataban de desanimarlo. Pero Bartimeo recobraba fuerzas y gritaba una vez más: Jesús, ten misericordia de mí. Hasta que por fin, en ese momento, el maestro se vuelve y dice: llámenlo. Llaman a Bartimeo, y en ese momento dice la palabra de Dios que le dice: ánimo, levántate, te está llamando. ¿Se imaginan la emoción de Bartimeo en ese momento, el saber que Jesús había vuelto a verle? ¿Se imagina la emoción de Bartimeo al saber que Jesús había puesto sus ojos en él, la atención sobre él? Y dice la palabra del Señor: ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa. Bartimeo hizo a un lado todo aquello que se concentraba en la capa. La capa le cubría, la capa lo calentaba, la capa lo tapaba del sol, la capa cubría su vergüenza. Pero él sabía que lo que estaba delante de él, para lo que estaba delante de él, ya él no iba a ocupar su capa. Bartimeo arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dice: Maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo: puedes irte, porque tu fe te ha sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Hermanos, qué historia más preciosa. Saben que tanto usted y como yo en algún momento nos encontramos como Bartimeo, y no precisamente ciegos físicamente, ni tal vez éramos indigentes, pero algo teníamos en común: éramos ciegos espirituales, porque estábamos apartados del Señor, apartados por el pecado. Pero cuando el Señor llegó a nuestras vidas y nos hizo el llamado, aceptamos esa luz sublime que vino a transformar nuestras vidas. ¿Sabe? Porque la capa de Bartimeo significa mucho. A veces nos arraigamos a cosas que no nos tenemos que arraigar. Ponemos tal vez nuestra esperanza en cosas que no la tenemos que poner. Buscamos consuelo tal vez en cosas que no van a ser suficientes para consolarnos. Porque el que necesitamos en nuestra vida se llama Jesús. Es esa la salvación que necesitamos.
Es ese el maestro que necesitamos. Es esa la persona que necesitamos en nuestras vidas. Abrirle nuestro corazón y decirle: Jesús, aquí estoy. No sé por qué ha transcurrido usted estos meses, en estos días, pero quiero recordarle que Jesús está con los brazos abiertos, que la esperanza más grande viene de nuestro Señor, la esperanza más grande viene de nuestro Dios. Y saben, me llama la atención porque Bartimeo empieza a gritar y empieza a gritar: Jesús, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. ¿Y qué hacía la multitud? La multitud lo callaba. La multitud le decía: shh, basta, cállate, no sigas gritando. ¿En qué momento a veces nos hemos encontrado o te encuentras de que tal vez estás desanimado y tal vez dice: soy cristiano y estoy clamando al Señor, pero la gente solamente sabe desanimarme, mi familia tal vez solamente sabe desanimarme, mis compañeros solamente me desaniman cuando se dan cuenta de que soy cristiano? En vez de animarme y decirme: anda, camina, anda, avanza, eres un ejemplo, solamente buscan desanimarme. Las voces de la multitud muchas veces tenemos que ignorarla, porque muchas veces, la mayoría de las veces, desaniman. Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Y sabe, muchas veces también estamos pidiéndole al Señor y clamando por un milagro, para que nos resuelva algo. Y parecieran eternas las horas, parecieran eternos los días, parecieran eternos los meses para que esa respuesta llegue. Pero el Señor nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Porque Bartimeo le gritaba una y otra vez: Jesús, ten misericordia de mí. Pero así tenemos que ser nosotros. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir confiando en el Señor. Aun cuando todo parece que está en silencio y pareciera que el Señor está callado, Él te está escuchando. Él te está escuchando, mujer. Él te está escuchando, hombre, que me escuchas en esta tarde, noche. El Señor te escucha y sabe por lo que estás pasando. Él conoce tu situación, Él conoce por lo que estás viviendo. Él lo sabe, Él te conoce. Y sabes, el Señor nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Pero nosotros tenemos que tener la fuerza de voluntad, tenemos que tener la fe que tenía Bartimeo, que aunque habían voces contrarias, que aunque habían voces desanimantes, porque muchas veces el enemigo se va a levantar y te va a decir: ¿qué estás esperando? Si ya ha pasado mucho tiempo, ¿para qué sigues clamando? ¿Para qué sigues confiando en ese Dios si no te ha resuelto este problema con este hijo? Si sigues en la condición en que está, si sigues esperando tu milagro, el enemigo se levanta en contra de los hijos de Dios, trayendo negatividad, trayendo confusión, trayendo desánimo. Pero yo te animo en esta tarde y te digo: sigue confiando, confiando y gritando espiritualmente como lo hizo Bartimeo, porque de arriba vendrá tu respuesta. Solamente tienes que tener paciencia. Solamente tienes que confiar. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra situación puede parecer contraria, pero realmente la verdad es otra. La verdad es que Dios va a mover las montañas y las tiene que mover para que sus hijos tengan el favor de Él. Pero quiere ver confianza en nosotros, quiere ver qué tanto confiamos en Él. Por eso, hermana, hermano, no se desmotive, siga confiando en el Señor. Y si usted se encuentra en un momento donde está ciego, se siente ciego espiritualmente, no sabe para dónde agarrar, hermano, te recuerdo que está el camino correcto. Te recuerdo que el Señor está para alumbrar tus dudas. Te recuerdo que el Señor está para salvarte. Te recuerdo que el Señor está para guiarte. Vuelve a poner tu confianza en el Señor. Vuelve a confiar en Dios. Vuelve a clamar: Jesús, estoy confundido. Sé sincero, abre tu corazón y dile: Señor, estoy confundido. Señor, estoy pasando por esta situación. Señor, me siento así o me siento así, hermanos, pero ábrele tu corazón. Él está para escucharte. Él está para quitarnos toda venda. Él está para guiarnos hacia la luz admirable que es Cristo Jesús.
Ten confianza. Tu situación actual no quiere decir que va a ser por siempre. No quiere decir que va a ser la final, no. Esto solamente es un proceso. Recuerda que los hijos de Dios necesitamos pasar por procesos que hacen fuerte nuestra confianza, procesos que hacen aumentar nuestra fe, pero sobre todo sabemos que el Señor está en medio como poderoso gigante. El Señor está allí con nosotros para consolarnos, para fortalecernos, para quitar toda venda, para animarnos, para hacernos avanzar. Él es nuestra fortaleza. El mismo Jesús que pasaba por aquel lugar, el mismo Jesús que levantó a aquel ciego Bartimeo que se sentía perdido, que no tenía ni siquiera familia, no tenía vista, no tenía hogar, era un indigente totalmente perdido. Aquel Jesús que le dio una nueva esperanza a este ciego que no tenía nada. ¿Cuánto no más va a ser para nosotros, que somos sus hijos, que hemos confiado en Él, que le hemos abierto el corazón, que hemos sido sellados por su Espíritu Santo? ¿Cuánto no más va a ser para usted? Tienes que confiar en el Señor, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Los tiempos no cambian para el Señor. El Señor no varía ni incumple sus promesas, porque Él es fiel. Te animo en esta tarde, noche. Levántate, confía en el Señor. Mujer, tú que has estado orando por días, por meses, tal vez por años, por ver a aquel hijo restaurado, por ver a tu matrimonio restaurado, por ver a tus hijos, a tu familia restaurada. No te desanimes. Sigue clamando aún con más fuerza. No te desanimes, porque el Señor está obrando. Aun cuando todo está en silencio, algo está pasando. Algo está pasando. Él tiene el control de nuestras vidas. Arroja la capa, esa capa de conformidad, esa capa de negatividad, esa capa que te está cubriendo los ojos espirituales. Arroja hacia un lado esas voces negativas. Haz a un lado todo aquello que te estorba para que puedas continuar. Hazlo a un lado. Arroja esa capa, no te sirve, no te funciona. Arrójala. Hazla a un lado y dale oportunidad al Señor para que trabaje en tu vida. Démosle oportunidad a Dios para que trabaje en nuestras vidas, para que nos redima, para que quite toda ceguera espiritual, para que se vaya toda confusión. Arroja la capa, porque no está sirviendo, no está funcionando esa capa. Por más que creas que te está cubriendo del frío, por más que creas que te está cubriendo del calor, esa capa no te sirve. Porque el único que puede hacer algo en tu vida se llama Jesús de Nazaret. El único que conoce tu interior, tu corazón, tus emociones, tus decisiones. El único que te conoce verdaderamente se llama Jesús. Esa capa no te sirve. No trates de poner un maquillaje, no funciona eso con el Señor. Un maquillaje espiritual, no funciona eso con el Señor. Esa capa no funciona, hermanos. Dejemos la capa a un lado y abrémosle el corazón al Señor y digámosle: aquí estoy. Bartimeo seguramente le dijo: Señor, estoy ciego, estoy desamparado. Y vean que Jesús ya conocía la necesidad de Bartimeo. Jesús lo conocía todo. Desde que escuchaba la voz de Bartimeo, ya Jesús sabía que era el ciego que siempre estaba a la orilla del camino. Jesús sabía que era aquel indigente. Pero Jesús se le acercó y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabe, hermanos? A menudo, siempre tenemos que contarle al Señor nuestras situaciones. No podemos simplemente decir: no, ¿para qué voy a orar hoy? Si ya Dios conoce mi situación, ¿para qué una y otra vez le voy a estar pidiendo a Dios el mismo favor si todavía no me lo ha dado? El Señor conoce las situaciones.
pero nosotros tenemos que tocar la puerta. Nosotros tenemos que irrumpir eso que está allí, clamando al Señor, como lo hizo Bartimeo. Jesús, ¿y qué quieres que haga por ti, Bartimeo? Señor, que recobre la vista. Y cuando el Señor llega y da un favor, no solamente se conforma, hermanos, con uno. Donde el Señor entra, hermanos, hace maravillas, hace transformaciones. Este hombre fue transformado. 100% segura estoy de que Bartimeo no volvió a ser un indigente. Es más, la palabra del Señor dice: puedes irte, por tu fe has sido sanado. Y en aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. La vida de este hombre fue transformada completamente. Jesús no se iba a conformar solamente con darle, hermanos, la vista natural. No. A este ciego, hermano, se le devolvió la vista espiritual. Este ciego, hermano, fue sano internamente, desde lo interior, desde lo profundo, el Señor sanó al ciego Bartimeo. Lo sanó su corazón, porque sabía que había sufrido mucho, sabía que su necesidad no era solamente la vista, sabía que su mayor necesidad estaba adentro. Y fue sano este hombre. El Señor curó toda herida. El Señor le dio una nueva transformación. No podemos, hermanos, conformarnos con cosas naturales. Tenemos que estar sanos internamente. Desde lo más interno, el Señor nos necesita sanos. Porque la palabra del Señor dice, y a veces cuando pedimos mal. Pidamos bien como hijos de Dios. La palabra del Señor dice que Él anhela prosperarnos naturalmente a como prospera nuestra alma. El Señor está interesado en que prosperemos ricamente nuestro interior, el alma, esto que vive para siempre. Y el ciego fue transformado. Ya no era más un indigente. Ya no estaba más solo, porque Jesús había llegado a su vida. Había llegado la persona más maravillosa que ha existido. Y era el Señor Dios, esa presencia en el corazón. Nosotros tenemos la bendición de ser hijos de Dios. Hermano, hermana, tienes la bendición de haber conocido al Señor. Esto es una bendición, esto es un milagro maravilloso. Cuidemos esto, cuidemos este regalo. No permitamos que el enemigo nos aparte de la gracia del Señor. No permitamos que el enemigo nos robe la salvación. No permitamos que el enemigo nos robe esos momentos maravillosos que son del Señor. No permitas que nada ni nadie te desvíe del camino correcto, porque muchas voces andan alrededor de este mundo, llamando lo incorrecto como que si fuera correcto. No te dejes contaminar. Permite que el Señor abra tus ojos espirituales. Pídele al Señor que te alumbre. Y mantén tu fe puesta en Él. Mantén tu fe puesta en Él. Sigue creyendo en el Señor. Sigue creyendo en el Señor, sigue clamando. Si estás esperando un milagro de parte de Él, sigue clamando al Señor, porque a su debido tiempo llegará. El Señor es fiel, es el Dios de todas las temporadas. No es que Él solamente es fiel el lunes y de repente el martes desaparece y de repente el jueves vuelve a aparecer. No, Él es fiel todo el tiempo. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Y podemos ver en esta historia de Bartimeo lo maravilloso que es el Señor, hermanos. Porque lo que a Él hizo con Bartimeo, lo ha hecho con usted. Lo seguirá haciendo con usted. Lo ha hecho conmigo y lo seguirá haciendo conmigo. Tómese fuerte de la mano del Señor. No te apartes a la derecha ni a la izquierda. Sigue confiando en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Sigue parado sobre esa roca fuerte, que ningún viento, ninguna tempestad haga mover tu fe. Tienes que estar firme en el Señor. Es una bendición poder compartir con ustedes. Es una bendición poder tener una familia. Reflexionemos en este pasaje también. Amemos a los que están a nuestro alrededor. Amemos a nuestro prójimo. Disfruta a tus hijos, disfruta a tus padres, disfruta a tus sobrinos, disfruta a tus amigos. Disfruta todo aquello de lo que estás rodeado, todo aquello bueno que el Señor te ha permitido tener. Disfruta de ello. Porque tal vez muchos en este instante no tienen lo que tú tienes. Valóralos. Valóralos. Bartimeo no tenía a nadie. Sin embargo, Jesús llegó y le dio esperanza. Le dio lo más grande que cualquier ser humano puede tener: la salvación. Así que abrázalos de tu alrededor y comparte la persona de Jesús. Comparte el Evangelio con solamente una palabra. Muchos están esperando. Inclusive hay personas que están esperando ver alguna noticia positiva, ver algún pasaje emotivo en tus estados. Aprovecha el tiempo y podemos realmente ser de bendición para los demás. Alguna palabra: Cristo te ama, Cristo viene pronto. Él nos conocía desde antes de venir a este mundo. Alguien en el mundo está esperando una palabra tuya. Y ya te dije, no precisamente siempre tiene que ser de boca en boca. En tus estados alguien puede leerlo y darse cuenta de lo maravilloso que es Jesús. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero orar en este momento, en esta hora, y agradecerle al Señor porque Él ha sido bueno. El Jesús que le dio la vista y le dio una nueva oportunidad a Bartimeo es el que está hoy con usted, es el que está hoy conmigo. Él no pasa, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Allí donde está, abre tu corazón, cierra tus ojos y recuerda que Él es el mismo. Si tienes una necesidad como la tenía Bartimeo, hermano, solamente tienes que clamar. No hagas caso a esas voces negativas que se levantan. Clama a tu Dios, que Él te va a escuchar. Él es el mismo, Él te va a escuchar, Él tiene los ojos puestos en ti. Padre, te damos gracias en esta hora. Jesús, vemos que eres una persona maravillosa. Eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Señor, tú conoces allí la necesidad de cada uno de mis hermanos. Nos conoces internamente. Sabes de qué estamos necesitados, Señor. Y tú no estás ignorando nuestra condición, Padre. Solamente tenemos que confiar en ti, Señor. Padre Celestial, solamente tenemos que clamar como lo hacía Bartimeo: Jesús, ten misericordia de mí. Mujer, si le tienes que decir al Señor: Jesús, recuerda mi petición por mis hijos. Varón, si le tienes que pedir a Jesús y decirle: Jesús, recuerda mi petición por mi matrimonio, por mis hijos, por mi hogar. El Señor está con sus oídos abiertos para escucharte. Él no se tarda, Él llega a tiempo. La respuesta del Señor llega a tiempo. Sigue creyendo en Él. Padre Celestial, en esta tarde, mira a mis hermanos, Señor. Conoce la necesidad de cada uno de ellos. Y sé que en este momento han abierto su corazón, Señor, para que tú hagas como un escáner dentro de sus corazones, dentro de su alma. Tú les conoces, Espíritu Santo. Depositamos en ti, Señor, toda carga, Señor, todos aquellos pensamientos negativos de la multitud, Señor, del mal, que a veces vienen a la mente, a veces vienen al corazón a entorpecer, Padre Celestial, que el día
día de hoy sean quitadas, que el día de hoy sean apartadas y podamos creer y decir, como decía Bartimeo, Jesús, una y otra vez, clamar, invocar tu nombre. No importa cómo se ve a tu alrededor, no importa cómo se ve a tu alrededor, el Señor te va a rescatar, el Señor va a mandar una respuesta. Solamente tenemos que confiar en el Señor. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque tú eres maravilloso, tú eres nuestro ayudador, eres nuestro paracleto, Señor. Cuando nos sentimos débiles, hermano, hermana, tú tienes en quien apoyarte. El Espíritu Santo está allí para ti, para levantar tu fe, para fortalecerte, para secar tus lágrimas, para recordarte que el Señor es el mismo y que Él te está viendo, que Él te está escuchando. Levanta esos ánimos. Levanta esos ánimos. El Señor está con nosotros. El Señor cambia los momentos. El Señor transforma las situaciones. El Señor entrega milagros a aquellos que constantemente están poniendo su fe en Él. No te desanimes. Tu situación puede cambiar. No te desanimes. No retrocedas. Continúa hacia adelante. Confía en el Señor. Tómate fuerte de la mano del Señor. No estás solo. El Señor está contigo. Él te ama con todo su corazón, tanto así que entregó su vida por todo el mundo, sin importar cómo éramos, sin importar en qué situación y circunstancia. Él entregó su vida para que nosotros tuviéramos hoy esperanzas, tuviéramos salvación. El Señor está con nosotros. El Señor se va a mover en tu situación. Confía en Él. El Señor no miente, Él es fiel, permanece para siempre. Él va a derramar su gloria en tu vida. Si así lo crees, si así confías, si así esperas en Él, así va a pasar. Confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. El Señor ha sido bueno. Qué hermoso y qué bueno es el Señor. Todo el tiempo no nos podemos quejar. Desde el amanecer hasta el anochecer, la bondad del Señor está en nuestras vidas. Él es fiel, Él permanece para siempre, hermanos. Permanezcamos nosotros firmes. Sigamos creyendo en el Señor, sin importar las circunstancias. Sigamos confiando en el Señor. Sigamos confiando en ese Dios poderoso que nos cuida, que nos guarda. No te desvíes. Aún ahora es cuando hay que estar más firmes. Es ahora cuando hay que estar más fuertes. Porque pronto está de venir nuestro amado. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esta palabra estoy segura que ha sido de bendición. Hay esperanzas en Jesús. Hay esperanzas en ese Dios que lo transforma todo. Compártalo. Comparta la palabra del Señor con aquel que sabes que lo necesita, con aquel que sabes que lo quiere, que tiene una necesidad. A menudo las personas que tienen una necesidad son aquellas que reconocen más fácil que necesitan del Señor, por su humildad y por su necesidad. Compartamos la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Jesús, el que recobró al ciego Bartimeo y le dio una nueva vida, es el mismo que nos ha tocado a nosotros. Así que arroje esa capa y ábrale los brazos al Señor Jesús. Dios les bendiga.